El plato más roto de la casa, el cacheteado, el del borde saltado y una grieta negra cruzándolo de lado a lado, ese era mi plato. No por accidente, mija, por costumbre. Cada Navidad, cuando toda la familia de mi marido se sentaba a la mesa con la vajilla buena, la de porcelana blanca con filo dorado, a mí, la nuera, la arrimada, la que entró a esa familia por debajo, mi suegra doña Engracia, me servía la cena en el plato roto, delante de todos, sin decir una palabra, porque no le hacía falta. Ese plato hablaba por ella y me decía cada Nochebuena cuál era mi lugar en esa casa. 20 años, mija. Me comí el bacalao y el pavo de Navidad en un plato rajado, tragándome la vergüenza junto con la cena, mientras los demás comían en porcelana fina. Lo que doña Engracia nunca se imaginó, lo que ni yo misma supe hasta que mi suegro ya estaba bajo la tierra, es que ese plato roto con el que me humillaron 20 años valía más que toda la casa de los Almonte, y que lo que estaba escondido debajo de su esmalte iba a cambiarnos la vida a todos en una sola Navidad. Me llamo Catalina, y esta es una historia de ficción creada con apoyo de inteligencia artificial para tu entretenimiento, aunque humillaciones como las que viví en esa mesa las hay en cada familia que cree que el apellido vale más que la persona. Antes de contártela, déjame decirte algo que aprendí comiendo en ese plato roto durante 20 Navidades, que la gente que te humilla por ser humilde se cree dueña de tu dignidad y no sabe que la dignidad es lo único que nadie te puede servir en un plato roto si tú no se lo permites. Si tú también has sentido alguna vez que tu propia familia política te hizo sentir poca cosa, que te recordaron 1000 veces que no eras de los suyos, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque lo que pasó la Nochebuena, en que por fin saqué a la mesa todos los platos rotos que guardé en silencio, no se lo esperaba ninguno de los Almonte. Para que entiendas el tamaño de esa humillación, tienes que saber de dónde vengo y a dónde entré. Yo era hija de un carpintero pobre, criada con lo justo, enseñada a trabajar y a callar, y me enamoré a los 20 años de Rafael Almonte, el hijo de una de las familias más orgullosas del pueblo, de esas que tenían casa de 2 pisos, tienda y un apellido que pronunciaban como si fuera un título. Rafael me quiso de verdad, eso nunca lo dudé, pero su familia, encabezada por su madre, doña Engracia, jamás me perdonó que su hijo, el Almonte, se hubiera casado con la hija del carpintero. Desde el día de la boda, doña Engracia me midió de arriba abajo con esa mirada que solo tienen los que se creen mejores y decidió, sin decirlo, que yo iba a pasar el resto de mi vida pagando el atrevimiento de haberme casado por encima de mi clase. A Rafael lo conocí, mija, porque mi padre, el carpintero, le hizo unos muebles a la tienda de los Almonte. Rafael iba a recoger el encargo, me veía a mí barriendo las virutas del taller y empezó a buscar pretextos para volver. Yo le gustaba y él a mí, y nos enamoramos como se enamora uno a los 20, sin medir apellidos. Cuando Rafael le dijo a su familia que se quería casar conmigo, se armó la del fin del mundo. Doña Engracia le dijo a su hijo, delante de mí, que yo era una cazafortunas hija de un astillador de tablas, que lo único que yo quería era el dinero de los Almonte. Mi padre, que era pobre pero entero, le contestó a doña Engracia algo que nunca olvidé. Señora, mi hija no necesita su dinero, necesita que su hijo la quiera. Lo demás, ustedes pueden quedárselo. Rafael me eligió a mí por encima de la amenaza de su madre de desheredarlo, y eso yo se lo agradecí toda la vida. Pero el día de la boda, mija, doña Engracia ya había marcado el terreno. Mientras la familia de Rafael llegó de gala, a la familia mía, a mi padre carpintero y a mis tías, los sentaron hasta atrás, en una mesa aparte, como si fueran la servidumbre invitada por lástima. Esa fue la primera vez que los Almonte me sirvieron, sin un plato todavía, su desprecio. El plato roto vino después, pero el mensaje empezó ese día. La primera Navidad en esa casa me marcó para siempre.
Yo llegué nerviosa, con un vestido prestado y un platillo que cociné con todo mi cariño para aportar a la cena. Doña Engracia recibió mi guiso, lo miró y sin probarlo lo mandó a la cocina para la servidumbre. Y cuando nos sentamos a la mesa, mija, todos tenían enfrente la porcelana buena, blanca y dorada, menos yo. A mí me tocó un plato viejo, descascarado, con una grieta. Yo pensé que había sido un descuido, que no alcanzaron los platos buenos. Me equivoqué. La Navidad siguiente, con la mesa entera de porcelana fina, otra vez a mí me pusieron el plato roto. Y la siguiente, hasta que entendí que no era descuido, era un mensaje. Doña Engracia había decidido que ese, el plato rajado, era el plato de Catalina, y que en cada Navidad, delante de toda la familia, yo iba a comer en él para que nunca se me olvidara que en esa casa yo era menos. Y no te creas que el plato roto fue lo único, mija. Era el símbolo, pero la humillación venía en 1000 formas pequeñas, todas calculadas para que nadie de afuera pudiera acusar a doña Engracia de cruel, porque la crueldad de los que se creen finos es siempre disimulada. En las Navidades, cuando se repartían los regalos, a los nietos de las hijas les tocaban juguetes caros, y a mis hijos, cuando los tuve, algo modesto, acorde, decía ella. A mí me tocaba, año con año, el mismo regalo, un delantal, mija, para recordarme que para ella yo era, en el fondo, una sirvienta con argolla de casada. Cuando llegaban visitas importantes, doña Engracia me presentaba como la esposa de Rafael, nunca por mi nombre, y a veces ni eso. Ella nos ayuda en lo de la cocina, llegó a decir, dejando que la visita creyera que yo era la del servicio. Yo lo aguantaba todo, mi hija, por Rafael, por mis hijos, por no darle a esa mujer el gusto de verme quebrada. Pero cada una de esas pequeñas espinas se me iba clavando, y el plato roto de cada Navidad era como la corona de todas, el día en que, delante de la familia entera, se me recordaba con porcelana y vergüenza cuál era, para ellos, mi lugar en el mundo. Y si tú alguna vez comiste en el plato roto de tu familia, aunque fuera de un modo que nadie más veía, suscríbete y quédate, porque lo que mi suegro me dijo de esos platos antes de morir le dio sentido a 20 años de vergüenza. Lo más difícil, mija, no era el plato, era comer en él delante de todos y que nadie dijera nada. Mi marido Rafael, que me quería, agachaba la cabeza y se hacía el que no veía, porque enfrentarse a su madre era algo que ningún almonte se atrevía a hacer. Las cuñadas se sonreían entre ellas. Los sobrinos de chiquitos llegaron a preguntar en voz alta, ¿por qué la tía Catalina come en el plato feo? Y doña Engracia contestaba, con una sonrisa de hielo, porque a cada quien según su lugar, mijo. Yo me tragaba las lágrimas, sonreía, daba las gracias por la cena y comía en mi plato roto con toda la dignidad que podía juntar, que era mucha, porque mi padre el carpintero me enseñó que la pobreza no es vergüenza, pero la crueldad sí, solo que la vergüenza no es del que la sufre, sino del que la hace. Aún así, mija, no te voy a mentir, cada Navidad ese plato me dolía como el primer día, pero en esa casa había una persona, una sola, que me veía distinto, mi suegro, don Aurelio Almonte, el esposo de doña Engracia, el patriarca. Don Aurelio era un viejo callado, de pocas palabras, que había levantado la fortuna de la familia trabajando, no presumiendo, y que miraba el orgullo de su esposa y de sus hijas con una tristeza silenciosa. Don Aurelio fue, desde el principio, el único que me trató con respeto. Me hablaba de usted al principio, luego me empezó a decir hija. En las comidas, cuando doña Engracia me clavaba alguna de sus indirectas, don Aurelio carraspeaba y cambiaba la conversación. Y una vez, la primera Navidad del plato roto, lo vi mirar mi plato rajado y luego mirar a su esposa con una dureza que no le conocía. No dijo nada esa noche, pero yo sentí que ese hombre veía lo que me hacían y que algo en él no lo aprobaba. Me acuerdo de la primera vez que don Aurelio me defendió a su manera callada.
Fuese en una comida de domingo cuando una de mis cuñadas, la más venenosa, dijo en voz alta que se notaba lo de pueblo en mis modales en la mesa. Todos se rieron bajito, y don Aurelio, que casi nunca hablaba en las comidas, dejó el cubierto, miró a su hija y dijo despacio: «Lo de pueblo, hija, es saber trabajar y dar las gracias. Tú deberías aprender un poco de eso de Catalina, no burlarte». Se hizo un silencio incómodo y la cuñada se puso roja. Doña Engracia fulminó a su marido con la mirada, pero no se atrevió a contradecirlo delante de todos, porque don Aurelio, aunque callado, era el único al que esa casa todavía respetaba. Esa tarde, al salir, don Aurelio me alcanzó en el patio y me dijo, sin mirarme mucho, como apenado de la familia que tenía: «No les hagas caso, hija. La gente que necesita rebajar a los demás para sentirse alta ya está muy abajo». Y se metió. Cosas así, mija, chiquitas, calladas, me hizo don Aurelio durante años. No podía cambiar a su esposa ni a sus hijas, eso lo entendí, pero a su modo. Ese viejo me sostuvo, me hizo saber que alguien en esa casa veía mi dignidad y la respetaba. Para una mujer a la que sirven en el plato roto, mija, un solo hombre que te mire con respeto vale más que toda la porcelana fina del mundo. Con los años, don Aurelio y yo nos hicimos cómplices de un cariño callado. Yo era la única de la familia que se sentaba con él en las tardes a oírlo contar cómo había empezado de la nada, cómo había levantado la tienda peso a peso, igual que mi papá levantó su carpintería. Los demás al monte no le tenían paciencia al viejo. Yo sí, y un día, mija, don Aurelio me dijo una cosa que no entendí en el momento, pero que se me quedó grabada. «Catalina, hija, en esta casa confunden lo caro con lo valioso, pero las cosas más valiosas casi siempre parecen las más viejas y las más rotas. Acuérdate de eso». Yo creí que era una de esas frases de viejo sabio. No sabía que me estaba dejando, sin decirlo, la llave de todo. Esas tardes con don Aurelio, mi hija, fueron lo único bueno que me dio esa casa, fuera del amor de Rafael. Mientras doña Engracia y sus hijas jugaban a la canasta y hablaban mal de las vecinas, yo me sentaba con el viejo en su despacho y él me contaba. Me contaba de cuando llegó al pueblo sin nada, de cuando vendía de puerta en puerta, de cómo conoció a doña Engracia, que entonces era una muchacha bonita y sencilla antes de que el dinero se le subiera, decía él con tristeza. Le enseñó a jugar dominó, me prestaba sus libros y a veces, mija, se quedaba callado mirando por la ventana y me decía cosas que yo guardaba sin entenderlas del todo. El apellido, hija, es como la porcelana, se ve bonito, pero al primer golpe se quiebra. Lo que aguanta los golpes es la madera buena, la del carpintero, la humilde. Tú eres de madera buena. Yo creía que era el cariño de un viejo solo. Hoy sé que don Aurelio en esas tardes me estaba estudiando, midiéndome, comprobando, año con año, que la nuera a la que su familia despreciaba era la única de la casa con el corazón en su sitio. Y, sin que yo lo notara, fue tomando, en silencio, la decisión más grande de su vida sobre a quién le iba a dejar lo que de verdad valía. Y aquí, déjame preguntarte a ti que me acompañas. ¿Cuántas veces lo más valioso de una familia está justo en la persona o en la cosa que todos desprecian, esperando a que alguien tenga el corazón para verlo? Si esta historia te está tocando, suscríbete al canal y no te muevas, porque lo que don Aurelio escondió y a quién decidió dejárselo es la parte que le da la vuelta a todo. Don Aurelio se enfermó un otoño y se fue apagando despacio. En sus últimos meses yo fui quien más lo cuidó. Mi hija, más que sus propias hijas, que solo aparecían a preguntar por la herencia, y más que doña Engracia, que lo atendía por obligación pero sin ternura. Yo le daba sus medicinas, le leía, lo escuchaba, y una tarde, ya muy débil, don Aurelio me pidió que cerrara la puerta del cuarto, y me dijo algo que cambió mi vida, solo que yo no lo entendí hasta mucho después. Me agarró la mano y me dijo: «Catalina, esos platos viejos que mi esposa usa para humillarte,
esos que te sirve cada Navidad, no los dejes que los tire. Cuando yo falte, van a querer deshacerse de la vajilla vieja. Tú quédatela, toda, sobre todo el plato grande, el más roto, el que más usan contigo. Guárdalo como si fuera de oro. Algún día vas a saber por qué. Yo le dije que sí, viejo, lo que usted quiera, creyendo que eran cosas de un moribundo encariñado con sus trastes viejos. No le pregunté más. 3 días después, don Aurelio murió, agarrado de mi mano, no de la de su esposa ni de la de sus hijas. Y con él se fue el único almonte que me trató como a una persona. Esos últimos meses, mija, me partieron el alma. Don Aurelio se fue quedando flaco, callado, pero nunca perdió la decencia. Hasta el final daba las gracias por cada vaso de agua, pedía perdón por dar lata. Sus hijas pasaban a verlo de rapidito, miraban el reloj y se iban. Lo que les interesaba era saber si ya había arreglado los papeles. Doña Engracia lo cuidaba de lejos, con enfermera pagada, sin tocarlo casi, la que le daba de comer en la boca cuando ya no podía solo, la que le cambiaba las sábanas, la que se quedaba en la madrugada oyéndolo respirar para que no se fuera solo. Fui yo, la del plato roto. Y no lo hice por herencia, mija. Te lo juro por la memoria de mi padre. Yo no sabía nada del testamento ni de la vajilla todavía. Lo hice porque ese hombre fue bueno conmigo cuando nadie más lo fue. Y una paga la bondad con bondad, no con cálculo. La última semana, don Aurelio ya casi no hablaba. Pero la tarde que me pidió que guardara los platos, juntó todas sus fuerzas para decírmelo claro, agarrándome la muñeca con esa mano de huesos, mirándome a los ojos como quien entrega algo sagrado. Yo le prometí que sí. Él soltó el aire, tranquilo, como quien por fin descansa de cargar un secreto muchos años. Y 2 días después se fue. En su entierro, mija, mientras toda la familia lloraba a gritos para el qué dirán, yo lloré callada de verdad, porque sabía que había perdido al único que me veía. No imaginaba que ese viejo, desde la tumba, todavía me iba a defender mejor que nadie en vida. El velorio y el entierro de don Aurelio fueron de gran señor, como correspondía a su apellido. Pero apenas pasó el novenario, mija, los Almonte mostraron lo que eran de verdad. Doña Engracia, viuda y ahora dueña absoluta de la casa y de su humor, decidió renovar. Mandó sacar de la cocina todo lo viejo, todo lo que le recordara los tiempos en que don Aurelio le pedía no presumir, y entre lo viejo estaba la vajilla antigua, los platos descascarados, los del filo saltado y el plato grande rajado, mi plato. Ordenó que se tirara todo a la basura, y yo, mija, me acordé de don Aurelio, me acordé de su mano apretando la mía. Y antes de que el muchacho que ayudaba en la casa sacara la caja a la basura, le dije, déjamelos a mí, me llevo los platos viejos. Doña Engracia, cuando supo, se rió. ¿Para qué los quieres, Catalina? ¿Para que te hagan juego con tu vestido? Llévatelos, llévate esa basura, son más de tu estilo que del mío. Y yo me llevé la caja de platos rotos a mi casa, sin saber todavía que cargaba, sin imaginarlo, la herencia más grande de los Almonte. Y aquí, antes de contarte lo que encontré, déjame decirte algo a ti, que llegaste hasta acá. Nunca tires lo que un buen hombre te pidió guardar, aunque parezca basura, porque la gente buena no te pide guardar basura, te pide guardar lo que los demás no supieron ver. Si esta historia te está llegando, suscríbete y quédate hasta el final, que ya viene la Navidad en que esos platos rotos hablaron. Guardé esa caja de platos viejos en mi casa, en lo alto de un ropero, durante meses. No los usaba, pero los limpiaba de vez en cuando, por respeto a la memoria de don Aurelio, recordando su frase rara sobre lo viejo y lo valioso. Mientras tanto, en la casa grande, las cosas se pusieron feas. Resultó que don Aurelio, el viejo astuto, no había dejado un testamento claro, o eso decían, y la casa, la tienda y lo demás quedaron en un enredo entre doña Engracia y sus hijas, que empezaron a pelearse como sopilotes. Y, como pasa siempre, buscaron a quién echarle la culpa
y a quién dejar fuera del reparto. ¿Adivina quién? Yo y Rafael, mi marido, el hijo bueno y callado, fuimos los que quedaron al final de la fila. Doña Engracia, para asegurar que la casa familiar no terminara en manos de la hija del carpintero, empezó a mover cielo y tierra para dejarnos fuera, a presionar a Rafael, a humillarme a mí cada vez que podía. Llegó a decirme en una comida, delante de todos: esta casa es de los Almonte de verdad, Catalina. Tú nunca vas a tener parte en ella. Aquí siempre vas a ser la del plato roto. Y no eran solo palabras, mija. Doña Engracia y sus hijas se pusieron manos a la obra para asegurarse de que Rafael y yo quedáramos con las migajas. Empezaron a decir a quien quisiera oír que Rafael siempre fue el flojo de la familia, que se echó a perder cuando se casó con la del carpintero. Movieron papeles, fueron con un licenciado amigo de ellas y armaron un reparto en el que la casa grande, la tienda y lo bueno quedaban para las hijas y para doña Engracia, y a Rafael, el hijo varón, el que por ley y por costumbre debía heredar la casa, le dejaban un terreno lejos y deudas. Todo, mija, para que la casa Almonte jamás cayera en manos de la arrimada. Presionaron a Rafael para que firmara renunciando a su parte. Le decían que era lo correcto, que no fuera ambicioso, y mi pobre Rafael, criado para agachar la cabeza ante su madre, estaba a punto de firmar, mija, de regalarle su herencia con tal de no pelear. Yo le pedí que esperara, que no firmara nada todavía, sin saber aún por qué se lo pedía. Solo sentía en el fondo la voz de don Aurelio diciéndome: no sueltes lo que te pedí guardar. Esa noche de la frase del plato roto, con Rafael ya casi vencido y doña Engracia cantando victoria, fue cuando bajé la caja del ropero, como si don Aurelio, desde donde estuviera, me hubiera empujado la mano justo a tiempo. Esa frase, mija, la del plato roto, me persiguió hasta la casa. Esa noche, no sé por qué, bajé la caja del ropero y me puse a mirar los platos viejos, uno por uno, como buscando en ellos la compañía de don Aurelio. Y cuando llegué al plato grande, el más rajado, mi plato, el que me sirvieron 20 navidades, lo volteé para limpiarle el fondo y noté algo, mija, que nunca había notado. El fondo del plato era más grueso de lo normal, como doble, y en la grieta negra que lo cruzaba, esa que yo creía suciedad de años, se veía, si uno acercaba bien la vela, que no era una grieta cualquiera, era el borde de una tapa. El plato tenía doble fondo. Don Aurelio, el carpintero de su propia fortuna, le había hecho a ese plato un escondite. Me quedé un rato larguísimo mirando ese plato a la luz de la vela, mija, sin atreverme a tocarlo, con el corazón galopando. Pensé mil cosas. Pensé que a lo mejor me estaba imaginando, que el cansancio y la pena de la frase de doña Engracia me estaban jugando una broma. Pero la línea estaba ahí, clarita, un borde finito todo alrededor del fondo, disimulado en lo que parecía la grieta y el descascarado. Don Aurelio, que de joven trabajó la madera y el metal, había hecho ese doble fondo con tanta maña que 20 años nadie lo notó, ni yo, que comí en ese plato cada Navidad. Fui por el cuchillo más delgado de la cocina, me senté, respiré hondo y con un pulso que no sabía de dónde sacaba, fui metiendo la punta por la ranura, despacio, rezándole a don Aurelio que no se me quebrara. La tapa se dio de a poco, con un crujidito seco, y cuando por fin se levantó, mija, ahí estaban, el papel doblado, amarillo de años, y la llavecita de bronce, brillando apenas en la oscuridad, como si me hubiera estado esperando. Me quedé sin aire. 20 navidades de humillación habían estado todo ese tiempo, descansando encima de la verdad, y nadie de los que me despreciaron tuvo nunca el corazón de voltear el plato y mirar lo que había debajo. Solo yo, porque un viejo bueno me pidió que lo guardara. Me temblaron las manos, mija. Con un cuchillo, con todo el cuidado del mundo,
Fui despegando ese doble fondo, siguiendo la línea de la falsa grieta, y cuando se soltó, de adentro del plato roto cayó, sobre mi mesa, un papel doblado, viejo, y algo más, una llave pequeña, de bronce. Desdoblé el papel con el corazón golpeándome. Era de don Aurelio, con su letra, y decía así: mi hija, estas palabras me las sé de memoria. Catalina, hija, si estás leyendo esto, es porque guardaste los platos como te pedí, y porque tuviste el corazón de buscar lo que los demás votaron. Eso me dice que no me equivoqué contigo. Mi esposa y mis hijas creen que el valor está en la porcelana cara que enseña, pero la verdadera vajilla de esta familia, la que trajo mi abuelo de España, es esta que ellas llaman vieja y rota, y vale una fortuna que ellas no saben calcular. Y eso no es lo más importante. La llave que viene con esta carta abre la caja fuerte de la tienda. Adentro está mi testamento verdadero, el bueno, firmado y ante notario, que escondí para que las garras no lo cambiaran. En ese testamento, hija, la casa grande no es para las que pelean por ella, es para ti, porque tú fuiste, en 20 años, la única que me trató como a un padre y no como a una herencia. Que en paz descanse el orgullo de los Almonte. La dignidad, hija, siempre estuvo en el plato roto. Tuve que sentarme en el suelo, mija, porque las piernas no me sostuvieron. El plato roto con el que me humillaron 20 navidades, el que doña Engracia me dio por ser de mi estilo, era parte de una vajilla que valía una fortuna. Y dentro de ese plato, don Aurelio había escondido la llave de su testamento verdadero, el que me dejaba a mí, la hija del carpintero, la casa entera de los Almonte. Esa noche lloré, mija, pero no de tristeza. Lloré por don Aurelio, por el único hombre de esa familia que me vio. Lloré de un orgullo manso, porque entendí que mi dignidad de 20 años no había sido en vano, que alguien la había estado mirando todo ese tiempo. Y debajo del llanto empezó a crecerme una calma fría, la de quien por fin tiene en la mano la verdad. No iba a gritar, no iba a humillar a nadie como me humillaron a mí. Iba a hacer algo mejor, iba a esperar a la Navidad. Esa madrugada desperté a Rafael, mi hija, y le puse en las manos la carta de su padre. Mi marido la leyó a la luz de la lámpara, y conforme leía se le fue quebrando la cara. Cuando terminó, este hombre de 50 años, que 20 navidades agachó la cabeza, viendo cómo humillaban a su esposa sin atreverse a defenderla, se soltó a llorar como un niño. Me abrazó y me pidió perdón, mi hija, perdón por todos esos años de cobardía, por no haberse parado de la mesa la primera vez que su madre me dio el plato roto, por haberme dejado sola en esa casa de lobos. Y yo le dije lo que sentía. Rafael, no te culpo, a ti te criaron para temerle a tu madre, igual que a mí me criaron para aguantar, pero tu padre, desde la tumba, nos está dando la oportunidad de pararnos derechos, los dos por una vez, y vamos a hacerlo juntos. Esa noche, mi hija, Rafael y yo dejamos de ser el hijo cobarde y la nuera humillada, y nos volvimos por fin un matrimonio con la espalda recta. No firmó nada de lo que su madre le pidió. Esperamos, agarrados de la mano, a que llegara la Navidad. Y te digo una cosa, ver a mi marido recuperar su dignidad fue para mí un regalo más grande que toda la herencia que había en ese plato. Y aquí, antes de contarte esa Navidad, déjame preguntarte a ti que me acompañas, ¿cuántas veces lo que una familia desprecia y arrumba es justo donde un buen hombre dejó guardado lo que de verdad valía? Si esta historia te está calando, suscríbete al canal y no te muevas, porque ya llega la Nochebuena, en que los platos rotos de los Almonte por fin se sentaron a la cabecera de la mesa. Antes de la Navidad, mija, hice las cosas bien, con la cabeza fría que me enseñó mi padre y la astucia que me heredó, sin saberlo, don Aurelio. Fui con la llave a la caja fuerte de la tienda, acompañada de un licenciado honrado de la cabecera, no de los que comía doña Engracia. Y ahí estaba,
el testamento verdadero de don Aurelio Almonte, firmado, sellado, ante notario, con fecha, válido, intocable. La casa grande, esa de la que doña Engracia me dijo que yo nunca tendría parte, me la dejaba a mí, Catalina, por nombre y apellido. El licenciado lo revisó, lo verificó y me confirmó que no había vuelta. Ese testamento valía sobre cualquier enredo que las hijas hubieran inventado. También mandé tasar la vajilla vieja, mija, con un perito de antigüedades, y resultó cierto lo que decía don Aurelio. Era porcelana antiquísima, traída de Europa, de las que en una subasta valían más que la tienda. Los platos rotos, todos, eran un tesoro. Con todo en orden y en regla, guardé el secreto y esperé, paciente, a que llegara la cena de Navidad, esa a la que los Almonte me iban a invitar, como cada año, para sentarme en mi plato roto. El día que fui con el licenciado a abrir la caja fuerte de la tienda, mi hija, me temblaba todo. Doña Engracia y sus hijas no sabían que yo tenía la llave. Creían que esa caja vieja del despacho de don Aurelio guardaba puros papeles sin importancia y ni se habían molestado en forzarla. El licenciado, un hombre joven y honrado que me recomendó el padre del pueblo, metió la llavecita de bronce y la caja se abrió con un quejido de años. Adentro, mija, además del testamento, había un sobre con dinero que don Aurelio fue guardando para los días malos y un cuadernito donde el viejo, con su letra, había anotado el valor de cada pieza de la vajilla antigua, una por una, como quien deja un inventario para que no lo engañen. Lo había planeado todo, mija. El testamento estaba perfecto, firmado, fechado, ante un notario de la capital, lejos del alcance de las garras de la familia, dejándome a mí la casa grande con palabras que no daban lugar a duda. El licenciado lo leyó 2 veces y me dijo: «Señora, esto es inatacable. Su suegro fue muy cuidadoso. Esta casa es legalmente suya y nadie, ni un juez, se la puede quitar». Salí de esa tienda, mija, con el testamento bajo el brazo y el corazón en paz, y por primera vez en 20 años caminé por el pueblo sin sentir el peso del plato roto en la espalda. Solo me faltaba una cosa, que la verdad se dijera donde más había dolido la mentira, en la mesa de Navidad. No te creas que no tuve miedo ni dudas. Hubo noches en que pensé, ¿y si mejor me callo, me voy con Rafael de esa casa y olvido a esa gente? Yo no soy de pleitos, mija. Pero entonces me acordaba de la carta de don Aurelio, de su confianza, de las 20 navidades de vergüenza, no solo mía, sino de mi marido, que tuvo que ver a su madre humillar a su esposa sin poder defenderla, y entendía que callar no era dignidad, era seguir dejando que la crueldad ganara. Don Aurelio no me dejó esa herencia para que la escondiera, me la dejó para que por una vez la verdad se sentara a esa mesa. Así que tragué el miedo, preparé mi vestido y conté los días para la Nochebuena. Y aquí, antes de contarte ese día, déjame decirte algo a ti que me acompañas. Si en tu familia hay alguien al que sientan en el plato roto, alguien al que tratan de menos por ser humilde, por ser callado, por no tener apellido, defiéndelo hoy, trátalo con cariño, porque no sabes la grandeza que esa persona puede estar cargando en silencio. Si esta historia te está llegando, suscríbete y quédate hasta el final, que ya llega la Navidad en que la del plato roto ababló. Llegó la Nochebuena, mija. La casa grande de los Almonte estaba adornada como siempre, con su árbol, sus esferas finas, su mesa larga, vestida de mantel blanco y porcelana buena, blanca y dorada, para toda la familia. Doña Engracia, viuda y reina, presidía la cabecera con su collar de perlas y su sonrisa de hielo. Las hijas, los yernos, los nietos, todos en su porcelana fina. Y cuando nos sentamos, mija, ahí estaba otra vez, en mi lugar de siempre, el plato roto. Doña Engracia lo había rescatado de quién sabe dónde, o había mandado comprar otro igual de feo, no lo sé,
pero ahí estaba, esperándome, como 20 navidades antes. Me miró servírmelo con esa sonrisa, esperando verme agachar la cabeza como siempre. Y yo, mija, esta vez no agaché la cabeza. Y déjame contarte lo que sentí en ese segundo, mija, mirando el plato roto por última vez. Pasaron por mi cabeza las 20 navidades, una por una. La primera, cuando creí que era un descuido. La quinta, cuando ya sabía que era a propósito y me tragué las lágrimas en el baño. Aquella en que un sobrino preguntó por qué la tía comía en el plato feo. La que vivía embarazada, comiendo en ese plato rajado, mientras me sobaba la panza, pensando que mi hijo no merecía nacer en una familia así. 20 años de vergüenza pasaron por mí en un instante, pero ya no me dolieron, mija, porque por primera vez yo sabía algo que ellos no sabían, que el plato roto que tenía enfrente era, esa noche, la cosa más poderosa de toda la mesa. Sentí, juro que lo sentí, la mano de don Aurelio en el hombro, su voz diciéndome, ahora, hija, y con esa calma rara que da la verdad cuando por fin te toca decirla, me levanté de la silla, despacio, derecha, y por primera vez en 20 años, todos los Almonte tuvieron que voltear a verme hacia arriba, porque yo estaba de pie y ellos sentados. Me quedé un momento mirando ese plato roto, sintiendo en el pecho los 20 años, y luego, despacio, me levanté de la mesa. Todos voltearon a verme. ¿A dónde vas, Catalina?, preguntó doña Engracia, molesta de que rompiera el orden de su cena. Yo no contesté. Salí y volví cargando una caja, la caja de los platos viejos que ella mandó a la basura y yo guardé. La puse sobre la mesa, en medio de toda la porcelana fina, y empecé a sacar los platos rotos, uno por uno, y a ponerlos sobre el mantel blanco, delante de toda la familia. ¿Qué es esta payasada?, dijo doña Engracia, ya roja. Y yo, mija, por primera vez en 20 años, hablé en esa mesa con voz firme, sin gritar, porque don Aurelio me enseñó que la dignidad no necesita levantar la voz. Les dije, estos son los platos que ustedes llaman viejos y rotos, los que me sirvieron a mí 20 navidades para humillarme, los que doña Engracia mandó tirar a la basura cuando murió don Aurelio. Yo los guardé, porque él me lo pidió antes de morir. Y déjenme contarles lo que descubrí. Saqué entonces el papel del perito y lo leí. Esta vajilla vieja y rota, la que ustedes despreciaron, la trajo de Europa el abuelo de don Aurelio y vale, en subasta, más que esta casa y la tienda juntas. Hubo un silencio, mi hija. Las hijas se miraron. Doña Engracia se puso pálida y entonces saqué la otra cosa, la que de verdad importaba, y dije, pero eso no es lo más grande, porque don Aurelio escondió algo dentro de mi plato roto, del que ustedes me daban para que comiera como menos. Y leí en voz alta en esa mesa de Navidad la carta de don Aurelio, toda, hasta la última línea. La casa grande es para ti, Catalina, porque fuiste la única que me trató como a un padre. La dignidad, hija, siempre estuvo en el plato roto. En esa mesa, mija, se hizo un silencio que yo había esperado 20 navidades. Doña Engracia abría y cerraba la boca sin que le saliera la voz. Las hijas entendieron de golpe que la casa en la que estaban sentadas, la que se peleaban como buitres, ya tenía dueña, y que la dueña era yo, la del plato roto, la hija del carpintero. Y entonces saqué el documento que lo cerraba todo, el testamento verdadero de don Aurelio, firmado ante notario, validado por mi licenciado, dejándome la casa grande a mí. Lo puse sobre la mesa, encima de la porcelana fina, junto a los platos rotos. Mi marido Rafael, mija, que 20 años agachó la cabeza por no poder defenderme, levantó por fin la cara, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza por su familia y de orgullo por su esposa, que valió cada una de esas navidades. Las caras alrededor de esa mesa, mija, las tengo guardadas para siempre. Mis cuñadas,
las mismas que se reían cuando me servían el plato roto. Ahora estaban blancas, mudas, mirándose unas a otras, buscando quién decía algo, y nadie se atrevía. La más venenosa, la que decía que se me notaba lo de pueblo, abría la boca y no le salía nada. Los sobrinos, ya grandes, los mismos que de niños preguntaron por qué la tía comía en el plato feo, ahora entendían de golpe que la tía del plato feo acababa de volverse la dueña de la casa donde todos estaban sentados. Y el pueblo entero, mija, porque en los pueblos todo se sabe a la mañana siguiente. Iba a despertar al día siguiente con la noticia de que doña Engracia Almonte, la orgullosa, le había estado sirviendo 20 navidades, en un plato roto, la herencia de su propio marido a la nuera que despreciaba. No hubo humillación que yo pudiera inventar más grande que esa verdad simple, dicha en voz alta delante de todos. La dignidad, mija, cuando por fin se para y habla, no necesita gritar. Le basta con decir la verdad y dejar que el silencio haga el resto. Doña Engracia, cuando por fin le volvió la voz, no me pidió perdón, mija. La gente como ella no sabe, me dijo, temblando de coraje. Esto es un truco, esa carta es falsa, esa vajilla no vale nada, esta casa es de los Almonte. Y yo le contesté, con toda la calma del mundo, lo que cerró esta historia. El testamento está validado ante notario, doña Engracia. Cualquier juez lo confirma. La casa es mía, la vajilla es mía y el plato roto, el que usted me dio 20 navidades para recordarme mi lugar, resultó ser la cosa más valiosa de esta mesa. Qué ironía, ¿verdad? Usted, sin saberlo, me estuvo sirviendo la herencia de don Aurelio en las manos, Navidad tras Navidad, y yo, sin saberlo, la estuve guardando con cariño mientras usted la despreciaba. La dignidad, doña Engracia, siempre estuvo en el plato roto, y me senté, pero esta vez en la cabecera. Lo que hice después, mija, es de lo que más orgullo me da, porque pude haber hecho lo que ellos me hicieron, y no lo hice. Yo era ya la dueña legal de la casa grande de los Almonte. Pude haber echado a doña Engracia a la calle esa misma Navidad, con lo puesto, como ella tantas veces amenazó con hacerme a mí. No lo hice, no porque ella lo mereciera, sino porque yo no quería convertirme en lo que tanto desprecié. Le dije a doña Engracia que se podía quedar a vivir en la casa, en su cuarto, con dignidad, hasta el último de sus días, porque don Aurelio no habría querido a su esposa en la calle, y porque la venganza, mija, no es echar a alguien a la basura como me quisieron echar a mí. La venganza verdadera, la de la gente decente, es ser mejor que quien te hizo daño todos los días, donde el otro te pueda ver. Doña Engracia vivió sus últimos años en la casa que ahora era mía, comiendo, eso sí, en la porcelana fina, mientras yo, por gusto, por memoria de don Aurelio, comía a veces en el plato roto, el más valioso de todos. Mucha gente del pueblo, mija, cuando se supo todo, me decía que era tonta por no haber echado a doña Engracia a la calle, por dejar vivir en mi casa a la mujer que me humilló 20 años. Y yo les contestaba siempre lo mismo: si yo la echo con lo puesto, ¿en qué me convierto? En ella, en una más que usa el poder que tiene para humillar al que está abajo. Y yo no aguanté 20 navidades de plato roto para terminar siendo doña Engracia. La verdadera victoria, mija, no fue quitarle la casa, fue no volverme como ella teniéndolo todo para hacerlo. Cada mañana que doña Engracia se sentaba a desayunar en mi mesa, sabiendo que la casa era mía y que yo la dejaba quedarse por decencia, era un espejo en el que ella tenía que verse y verme. Esa, mija, fue mi respuesta más fina. Tratarla con la dignidad que ella nunca me tuvo, todos los días, hasta que se le acabaran. No hay castigo más grande para el orgulloso que recibir bondad de quien él despreció. Don Aurelio me lo enseñó sin decírmelo. La madera buena no se astilla aunque la golpeen, aguanta y al final sostiene la casa. Con la vajilla antigua, mija, no la vendí a una subasta para hacerme rica, aunque pude.
Hice algo que don Aurelio habría querido. Vendí solo algunas piezas, las suficientes para arreglar la casa, para ayudar a mi padre el carpintero en su vejez y para abrir en el pueblo un pequeño comedor para la gente que en Navidad no tiene mesa ni familia donde sentarse. Esos a los que el mundo trata como yo fui tratada, como el plato roto de alguien. Le pusimos al comedor la mesa de don Aurelio, y cada Nochebuena en ese comedor se sirve la cena a los humildes en platos buenos, en porcelana fina, para que ningún pobre, ninguna nuera, ningún arrimado coma nunca en un plato roto sintiéndose menos. Esa fue mi venganza, mija, convertir el plato roto en una mesa donde todos valen. La primera Nochebuena que abrimos, la mesa de don Aurelio. Mija, lloré como no había llorado en años, pero de las lágrimas buenas. Llegaron los viejos que comían solos, las muchachas del servicio que en sus casas las trataban como yo fui tratada, los campesinos que nunca en su vida habían comido en un mantel blanco. Y a cada uno, mija, le servimos la cena en la porcelana más fina que pude conseguir, con copa, con servilleta de tela, como a un rey. A propósito, para que el que toda su vida comió en el plato roto de alguien, esa noche, por una vez, se sintiera el dueño de la mesa. Puse en la pared un retrato de don Aurelio, ese viejo callado, y debajo una placa con su frase: lo más valioso casi siempre parece lo más viejo y lo más roto. Mi padre el carpintero, ya muy viejito, ayudó a hacer las mesas con sus manos y se sentó conmigo esa primera Navidad, orgulloso de su hija, en la casa de los Almonte, comiendo en porcelana fina. Y yo pensé, ya ves, papá, al final la madera buena sí sostuvo la casa. Mi marido Rafael servía los platos, mis hijos repartían el pan, y por las ventanas de esa casa que tanto me despreció, salía por fin calor de hogar de verdad. Esa, mija, fue la Navidad más rica de mi vida, y no comí en porcelana fina, comí por gusto en mi plato roto, el más valioso de todos. Y mis cuñadas, doña Engracia, ¿para qué te cuento? La vida les fue acomodando el orgullo a su modo. Perdieron mucho de lo que creían suyo, no porque yo se lo quitara, sino porque el orgullo sin sustancia, tarde o temprano, se queda sin nada. Doña Engracia, ya muy vieja, un día se sentó conmigo en la cocina y sin pedirme perdón, porque nunca supo, me dijo apenas: Aurelio te quería más que a todas nosotras. Y yo le contesté, sin rencor: no, doña Engracia, don Aurelio nos quería a todas, solo que yo fui la única que se sentó a oírlo, y a veces el cariño no es de quien lleva el mejor apellido, sino de quien tiene tiempo para los demás. Ella bajó la cabeza y no dijo más. Creo que ese día, por fin, entendió lo que de verdad había perdido, y no era la casa, era la oportunidad de haber tenido una nuera buena a la que ella prefirió servirle en un plato roto. Y de todo lo que me dejó esta historia, mija, lo que más cuido son mis hijos, porque ellos crecieron viendo dos cosas al mismo tiempo. Vieron a su abuela y a sus tías humillar a su madre, y vieron a su madre aguantar con dignidad y al final vencer sin volverse cruel. Yo me preocupaba de que les fuera a quedar el rencor, ese veneno, pero pasó al revés. Mi hija, ya mujer, me dijo un día: mamá, yo aprendí de ti que a la gente no se la trata por lo que tiene, sino por lo que es, y que la dignidad se aguanta callada hasta que llega su hora. Mis hijos no comen en porcelana fina presumiendo, comen como les enseñé, dando las gracias, y nunca, jamás le han servido a nadie en un plato roto para hacerlo sentir menos, ni a un trabajador, ni a un pobre, ni a nadie. Esa, mija, es la verdadera herencia de don Aurelio, no la casa, no la vajilla, sino una familia nueva que aprendió que el valor de una persona no cabe en ningún plato. Los Almonte del orgullo se fueron apagando, los Almonte buenos, los de don Aurelio, los que él soñó, somos nosotros ahora, y eso ningún apellido lo compra. Así que ya lo sabes, tú que te quedaste conmigo hasta el final, cuídate de medir a las personas por la porcelana en la que comen, porque la dignidad no está en el plato, está en quien se sienta a la mesa. No humilles al humilde, no le sirvas a nadie en el plato roto
para recordarle su lugar, porque no sabes qué tesoro estás despreciando, ni qué buen hombre estuvo mirando, en silencio, cómo tratabas a los suyos. Y si eres tú, la persona a la que sientan en el plato roto de su familia, acuérdate de mí, de Catalina, la hija del carpintero. Aguanta con dignidad, guarda lo que la gente buena te pide guardar, porque la vida tiene una forma curiosa de poner en la cabecera de la mesa, una Navidad cualquiera, justo a los que sentaron en la orilla. Lo más valioso casi siempre parece lo más viejo y lo más roto. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, que cada semana le devuelvo la voz a alguien a quien sirvieron en el plato roto. Y dime en los comentarios, que yo los leo todos. ¿Alguna vez te hicieron sentir menos en tu propia familia? Cuéntamelo en tu nombre, que en esta mesa todos valen. Hasta la próxima. Y que tengas una Navidad donde nadie nunca te sirva en un plato roto.